Amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Pues sí, señores, ahora sí, de verdad, verdadita, habló Yesenia Ten. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ahora sí, oficialmente, porque en redes sociales, en YouTube y Facebook y muchas otras plataformas circulaban supuestos videos de la respuesta de Yesenia Ten, pero puro fake news. No sigan esas cuentas, son puras mentiras. Esta gente solamente lo hace por vistas. Nosotros tenemos la información verídica, real, verdadera. Y ahora sí, en las cuentas oficiales de Yesenia publicó un video de 16 minutos donde dio respuesta a los cuestionamientos que le hizo la periodista Nuria Piera la semana pasada. Escuchemos el saludo y la introducción que ella hace en este video. Dios les bendiga a todos. Para mí es una bendición poder tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que en este momento nos han estado dando tanto apoyo. Gracias de corazón por el respeto, por la consideración, por dejarse guiar por el fruto y no solo por el ruido. Gracias. También queremos bendecir a todos los que de alguna manera han estado haciendo eco de los temas que se han estado comunicando recientemente. Y en primer orden, quiero decirles a todos ustedes que no hay nada malo en que se nos cuestione, sino que el problema sería que cuando se nos cuestiona no tengamos cómo sustentar aquello en lo que se nos requiere respuesta. Y ese no es nuestro caso. Hasta el momento no nos habíamos expresado porque no se trataba solo de reaccionar, sino de responder en el momento correcto y de la manera correcta, no con argumentos vacíos, sino con evidencias concretas. Porque quien sabe quién es y la forma como se maneja, no necesita correr a defenderse ante acusaciones que carecen de verdad y de fundamento. Por eso no me apresuré, sino que preferí tomarme el tiempo de orar para responder como se debe responder, con la claridad, con el orden, con la transparencia y con la verdad a mano para el momento indicado. Y ese momento es hoy. Me gusta cómo habla, en un tono calmado, suave, femenino, incluso con pianito de fondo, musiquita de fondo. Ustedes saben que la musiquita impacta y es importante. Muy bien, eso está bien. Ella agradece el apoyo recibido por muchas personas, declara no tener ningún inconveniente en ser cuestionada y eso me parece genial y esa es la actitud correcta que debe tener. La felicito por eso, aplaudo eso. Lo único que critico es que ella diga que ha tenido acusaciones o que ha sido acusada. Un momento, lo que presentó Nuria Piera no son acusaciones, son cuestionamientos y hay una diferencia muy grande. O sea, Nuria Piera en su reportaje, y no es por defenderla a ella, tampoco me interesa, pero es claro que ella lo que está es cuestionando. Hay cosas que suenan sospechosas y ella llamó a Yesenia Ten y a los que y no la quisieron atender. Así que pues ella expuso los cuestionamientos públicamente porque Yesenia Ten no se los quiso responder. Así que ahora ponerse en el papel de víctima y decir es que estoy siendo acusada cuando fue ella misma la que no quiso responderle a Nuria Piera, pues no tiene como mucho sentido. Entonces no son acusaciones, son cuestionamientos válidos que tú, Yesenia Ten, no quisiste contestar. Ahora, explica que anteriormente guardó silencio porque pues por el testimonio de la iglesia. Está muy bien, sí, hay que tomarse el tiempo, planear muy bien lo que se va a decir, escribirlo, pensarlo y buscar las evidencias. Efectivamente, eso es lo que parece que hizo Yesenia Ten y está muy bien. A quienes salieron a decir que atacar a Yesenia Ten era atacar a la iglesia cristiana, pues se equivocan, ¿no? Es atacar a la iglesia de ella, seguramente, pero ni siquiera está siendo atacada, está siendo cuestionada. Son dos cosas diferentes, pero Yesenia Ten no es toda la iglesia. ¡Ay, no toquen a los siervos del Señor! No, por favor, no. Los siervos del Señor estamos dispuestos a responder cuestionamientos. Eso hace parte de ser siervo del Señor. Son gajes del oficio. Eso es normal. Y aquí no está siendo atacada, está siendo cuestionada. Y los cuestionamientos fueron siempre muy válidos. Ahora, hay que escuchar cómo lo respondió. El primer cuestionamiento que ella responde es alrededor de los impuestos y sus empresas. Estos días han traído ciertas preguntas alrededor de nuestro ministerio. Y las preguntas no nos incomodan, sino que al contrario, nos sentimos
hasta privilegiado en algún sentido cuando somos cuestionados, porque esto nos da la oportunidad de abrir las puertas y mostrar con transparencia la forma como nos manejamos. Se nos ha cuestionado por una supuesta evasión de impuestos, señalando que usamos la iglesia como medio para lograrlo, pero la realidad es otra, porque a diferencia de muchas iglesias en República Dominicana que sí están exentas de impuestos, el Centro Cristiano Soplo de Vida como iglesia aún no cuenta con dicha exención, aunque ya hemos solicitado tenerla, pero aún no nos ha sido otorgada. La iglesia Soplo de Vida está al día con todas sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos, tal como pueden verlo en esta certificación. Entonces, si la iglesia misma paga sus impuestos, no existe manera de que pueda amparar a ningún otro proyecto para que no los pague, porque no se puede cubrir a nadie bajo una exención que no se tiene. Así como la iglesia lo hace, también todos los proyectos del ministerio están al día con sus obligaciones fiscales, incluyendo la Escuela de Formación y Capacitación Trasciende. Por otro lado, es importante aclarar que todos los ingresos del ministerio son administrados y auditados por una junta financiera que regula y supervisa todo lo que entra como ingreso al ministerio. Bien, ella lo que dice es, la iglesia no tiene exención de impuestos, y como la iglesia no tiene exención de impuestos, ninguna de las empresas subsidiarias que giran alrededor de la iglesia Soplo de Vida pues tampoco tienen exención de impuestos. Por lo tanto, pensamos nosotros, creemos nosotros, pues han estado pagando sus impuestos todas las empresas, incluida la iglesia. Ella, pues, manifiesta, pone un documento ahí, el DGI, donde demuestra que la iglesia está al día con el pago de los impuestos. Y eso es maravilloso, eso muestra transparencia, me parece muy bien. Además, ella dice que los ingresos son administrados y auditados por una junta financiera. Eso es lo correcto. Los ingresos de una iglesia no los debe administrar un pastor. También me parece muy bien. Está muy bien lo que está diciendo. Ahora, quedan ciertos cuestionamientos alrededor de esta respuesta, ¿no? Las certificaciones individualizadas, por ejemplo, de cada una de las entidades no las presentó. Sabemos que la iglesia está al día con sus impuestos, y las empresas subsidiarias, sería bueno saberlo, digo yo. Porque pues como son empresas cristianas y que están, ya demostró, relacionadas directamente con la iglesia, pues tienen que estar al día con todo este tipo de cosas. En segundo lugar, la independencia de la junta financiera, pues es algo que quisiéramos conocer, ¿no? ¿Quién hace parte de esa junta financiera? Informes sobre operaciones de Trasciende, Grace, Fine Modesty, Ciudad Refugio y demás sociedades relacionadas. ¿Y por qué miembros de su familia participan en las juntas de esas empresas? Eso no lo respondió. ¿Por qué? ¿Participan esos familiares de ella también en la junta financiera de la iglesia? O sea, eso sería muy bueno saberlo. Por eso es que digo que sería muy interesante saber quiénes hacen parte de esa junta directiva. Porque una cosa es decir, mi iglesia tiene junta directiva, y otra cosa decir es, o por decir es, la junta directiva es mi esposo, mi hijo, mi hermana. Sí, no. Entonces sería bueno que hubiese completa transparencia. No tuve el tiempo de detallar el documento para mirar pues, si aparecen los nombres de las personas que hacen parte de la Junta Financiera de la Iglesia. Yo supongo que son personas que no tienen relación directa ni económica ni familiar con Yesenia Ten. Ahora ella dice que está dispuesta a ser auditada y me parece genial. Hay algunas preguntitas alrededor de esto que todavía quedan como un poquito en el aire, ¿no? ¿Por qué no tiene exención de impuestos la iglesia? ¿Qué hace falta? Qué extraño, la verdad. Porque pues la mayoría de las iglesias consiguen eso bastante rápido, y esa es una iglesia muy grande y le conviene tener exención de impuestos. Habría que preguntarle también al Estado dominicano. Pero bueno, en segundo lugar, los cuestionamientos alrededor del proyecto Ciudad Refugio. Otro de los temas en los que se nos ha estado cuestionando es con relación a Ciudad Refugio, un proyecto que nace en el año 2020 mientras nos encontrábamos desarrollando el proyecto de provisión masiva de alimentos durante la pandemia en distintas comunidades vulnerables de la República Dominicana. Fue ahí donde nos encontramos con la triste realidad que muchos de los niños que viven en estas comunidades viven.
Y oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos guiara para ver cómo podíamos hacernos parte con más de lo que hasta en ese momento estábamos haciendo. Fue entonces cuando el Señor puso en nuestro corazón el desarrollar la ciudad refugio. No abrir un orfanato, sino desarrollar una ciudad. Para esta ciudad nos dio las especificaciones: 400 casas, 1,200 niños albergados, una escuela de formación integral, una escuela de formación técnica, una iglesia y otras habilidades, todas enfocadas en desarrollar y preparar un espacio digno para la niñez que en su momento ha de llegar a Ciudad Refugio. Para ese tiempo Dios también nos proveyó el terreno para levantar la ciudad y comenzamos a desarrollar todo lo que tenía que ver con los planos, la maqueta, pero no teníamos los títulos. Y comenzamos el proceso de titulación que hasta el día de hoy nos mantenemos llevando a cabo. Es decir, Ciudad Refugio en Boca Chica no está titulada al día de hoy, pero sí estamos esperando por años que la titulación salga para poder entonces comenzar a construir lo que el Señor nos mandó a construir ahí. Todo está dispuesto, todo está listo, pero no tenemos los permisos para construir porque aún los títulos del terreno no se encuentran dispuestos. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Bien, la respuesta es sencilla. Ella dice, lo que pasa es que todavía los terrenos allá en Boca Chica no están titulados, no tenemos los títulos de los terrenos, los compramos pero están sin títulos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de 5 años no tengan títulos esos terrenos? O sea, digo yo. Y ahí también habría que hacerle el cuestionamiento al Estado dominicano. ¿O ha fallado el Estado dominicano al otorgar unos títulos para una obra social maravillosa que pinta muy bien? Y si eso es así, entonces hacemos un llamado al Estado dominicano a que gestionen rapidito, por favor, esos permisos o lo que tengan que hacer, la titulación, quien tenga que hacer eso, por favor, que lo haga pronto, porque es un proyecto social muy bueno. Entonces no tienen permiso todavía para construir nada y por eso no han comenzado a edificar nada. Lo bonito es que dice que alquilaron una casita donde tiene ahí un grupo de niñas y las está atendiendo, un plan piloto que dice que es apoyado por Conani, etcétera. Muy bien, eso me parece hermoso. Escribe o hace una descripción detallada de que hay médicos, psicólogos, están recibiendo alimentación, seguridad para las menores. Maravilloso, y eso lo aplaudimos y lo felicitamos. Toda obra social que cualquiera haga para nosotros es digna de reconocimiento. Muy bien. Sin embargo, aquí tenemos algunas preguntas todavía, algunos cuestionamientos. ¿Por qué en 2021 se celebró públicamente un primer Picasso y se anunció, y ahí están los videos, que se comenzaba la construcción si todavía no se tenían esos permisos? ¿Qué pasó? O sea, el cuestionamiento de Nuria es absolutamente válido por el hecho de lo que ellos hicieron. Al anunciar con bombos y platillos y Yesenia Ten con un casco ahí de constructor y una pica y fueron allá y oraron por el terreno y ya es nuestro, ¿por qué hicieron todo el show antes de tener los permisos necesarios? Si hay un error hay que reconocerlo, nos equivocamos, nos dejamos llevar por la emoción. Y yo creo que acá hay un problema gravísimo de marketing eclesiástico. Claro, lo importante es mostrar qué estamos haciendo antes de comenzar a hacer en serio. Y ahí hay un problema. Debemos comenzar a hacer y luego sí mostramos si es necesario lo que se está haciendo. Pero todo este modelo de marketing, de show, pues termina creando una confusión tremenda. Ahora, muy bien lo de las niñas. Lo que sí hay que demostrar es que el dinero que se está invirtiendo en esto de las niñas, pues no es el dinero del proyecto Ciudad Refugio. ¿Por qué? Porque los dineros que las personas donan son para un objetivo específico. Y aunque esto puede estar relacionado, no es el mismo específico. Es decir, no es la construcción de la ciudadela que ella planteó. A menos de que lo haya hablado con toda la iglesia y hayan actas que demuestren que la iglesia aprobó que el dinero se utilice para eso. Supongo que hay actas. Supongo yo. Yo tengo que creerle a Yesenia Ten. Luego ella hace su respuesta o da su respuesta alrededor de los cuestionamientos del plan 6.5.
Otro de los temas en los que se nos ha estado cuestionando es en cuanto a los fondos para la adquisición del terreno de la iglesia. Nuestra iglesia comenzó con 7 personas en el año 2015 y hoy somos más de 3,000. El primer proyecto de recaudación que tuvimos fue el que llamamos Plan 6.5, cuyo propósito inicial era adquirir el espacio en el que actualmente nos encontramos rentando. Pero, por causa del crecimiento que hemos tenido en los últimos años, nos dimos cuenta que quedarnos en la zona en la que nos encontrábamos no habría de ser una opción. Esto porque la zona es completamente residencial y el movimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia ha hecho estragos en la comunidad, a tal punto que en algún momento nos publicaron en prensa nacional por causa del disgusto que los vecinos enfrentan en cada una de las reuniones que celebramos, sobre todo por temas de falta de parqueo y por el tráfico pesado que afecta a toda la comunidad. Es ahí donde comenzamos a pedir a Dios que nos diera dirección y Él nos direccionó a otro lugar que hasta aquí todavía no hemos adquirido, pero sí nos encontramos recaudando fondos y trabajando de manera ardua para poder comprarlo. Y para este fin, recientemente recibimos la donación de un vehículo que se hizo público y que fue entregado a la iglesia con miras al aporte del proyecto ProTemplo. Tal donación fue manejada en su totalidad por el comité financiero del ministerio y se encuentra intacta en dicha cuenta. Yo no tuve ninguna incidencia en el manejo de esta donación, como tampoco manejo ninguna de las donaciones a modo personal que entran al ministerio. Entonces lo que ella dice es sencillo. Sí, nosotros teníamos pensado comprar aquí todo alrededor y construir acá el templo, pero hemos tenido problemas con los vecinos, porque pues claro, hay muchos autos que llegan y seguramente el tráfico, el ruido, etcétera, etcétera, y está buscando una mejor locación y me parece muy bien, genial, maravilloso. Por eso no ha comenzado esa obra y por eso no han comprado esos terrenos. Ahora, de nuevo, volvemos a cómo se administra una iglesia y para todos aquellos que son pastores y ministros o que quieren serlo, esto es algo importantísimo y algo que debemos conocer. Todo lo que un ministerio apruebe debe ser por escrito, con actas y en reunión de la asamblea. Así que supongo, creo yo, y estoy completamente seguro, de que la señora Yesenia Ten y Soplo de Vida tienen las actas con las fechas de cuando la iglesia aprobó que ya no se compraran los terrenos en los cuales estaba funcionando, sino que compraran otros terrenos en otro lugar. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la reunión del domingo, estoy hablando de aquellos que son miembros oficiales, legales de la iglesia, sí, porque toda iglesia debe tener una lista de personas de membresía oficial que evidentemente pertenecen de manera directa a esa congregación. Entonces, de no ser así, pues uno puede incurrir en malversación de fondos, invertir un dinero que estaba destinado a un proyecto en otro proyecto, aunque sean parecidos, aunque tengan el mismo fin. Pero todo esto debe ser absolutamente detallado para evitar comentarios, ¿no? Así que esperamos que ella lo diga. Además, más adelante afirma que el vehículo ese muy caro, muy costoso que donó el Alfa, ella no tomó nada de ese dinero. Todo el dinero lo recolectó el comité financiero y todo el dinero está ahí en la cuenta y eso se lo creemos, claro que sí. El dinero completico está ahí en la cuenta y lo digo sinceramente, de corazón, creo que así debe ser porque pues es demasiado dinero y no pensaría nunca no creo ni siquiera que a Yesenia Ten le haga falta ese dinero, así que creo que ese dinero está ahí a la espera de la compra del lote. Hay que creerle a la gente, ¿no? En cuarto lugar, el cuestionamiento sobre sus lujos. Y sobre esto dijo lo siguiente. Otra de las cuestionantes que algunos se han estado haciendo es de dónde proceden nuestros ingresos. Quiero decirles que desde el año 2012 venimos trabajando con dedicación, esfuerzo y de forma imparable con lo que el Señor nos da, llevándolo por medio de las plataformas digitales. No necesariamente con el propósito de hacer dinero con esto, sino llevando simplemente lo que Dios nos manda y lo que Dios nos envía a comunicar por los medios con los que contamos. Esto ha hecho que hasta este momento
todas las plataformas digitales que manejamos, las de cuentas oficiales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, alcancen cerca de los 20 millones de seguidores juntas. Además de esto, nuestro contenido, el que compartimos de forma constante, de forma imparable, asciende a miles de millones de reproducciones desde los inicios y hasta aquí. Además de esto, hasta esta fecha hemos escrito 12 libros, 9 de los cuales son best sellers. Con los diezmos e ingresos que percibe la Iglesia Soplo de Vida, se sostiene toda la operación de la iglesia y además se cuenta con un banco de alimentos y un banco de medicamentos para los miembros más necesitados. Se cubre el transporte a quienes lo necesitan. Se sostiene un call center que opera 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Se sirve a cárceles, hospitales y asilos de ancianos. Se reparte de manera constante miles de raciones alimenticias en comunidades vulnerables de nuestro país. Pero además se apoyan otras iglesias y se sirven en otros diversos proyectos con los ingresos que se perciben en la iglesia. Finalmente, algunas personas han interpretado que poder llegar a personas que sigan el contenido por medio de plataformas digitales cuando se ministra la palabra de Dios tiene como intención enriquecerse con la fe. Pero el trabajo que hacemos no tiene como propósito generar dinero. Tiene como propósito cumplir con la asignación que Dios nos dio de edificar vidas y ser respuesta de Él a esta generación. Por lo que mi mayor fuente de ingresos personales exactamente procede de lo que comparto con el mundo en las plataformas digitales y el mundo lo recibe completamente gratis. En pocas palabras, todos los lujos que tengo, toda la ropa cara, todas las carteras costosas, es porque yo soy muy popular. Estoy en YouTube. Tengo cientos de millones de seguidores en Instagram, en TikTok y todo eso me produce dinero. Además vendo libros que son bestsellers mundiales y pues eso me causa grandes ingresos. Y sí es posible que tenga muy grandes ingresos por todo eso. Ella afirma que ella no toca los diezmos, que los diezmos son usados en la operación de la congregación, en el banco de alimentos, en el banco de medicamentos, en el transporte, en el centro de llamadas permanente, en atención a cárceles, hospitales y asilos, entrega de alimentos y apoyos a otras iglesias, ¿sí? Muy bien. Eso me parece maravilloso, que no use los... Aunque, es más, si la iglesia le diera una asignación, yo no vería absolutamente nada de malo en eso. No. Ahora ella decide, como lo hizo Pablo, con los recursos que le entraron o le entraban de Corinto, decide no usarlos para sí mismo, sino para la iglesia. Perfecto, también, está en todo su derecho, está muy bien, ¿sí? Lo que no respondió, lo que no explicó en ningún momento, es por qué cree que si las personas no diezman, atraen para ellos maldiciones. O sea, ella toca todo lo legal, pero la parte espiritual, ministerial y teológica la deja quietica, eso como que no importa. Y hay que tener en cuenta que el reportaje de Nuria también incluyó una parte espiritual, moral, ética, una dimensión teológica incluso, que hasta invitó a Will. Así que no era simplemente un reportaje con cuestionamientos alrededor de cuestiones legales o económicas. También habían cuestionamientos doctrinarios, teológicos, éticos y morales, a los que en ningún momento en este video responde. Pero bueno, quedamos ahí con la pregunta. Número 5. Ella responde en cuanto a la estructura legal y rendición anual de cuentas a la iglesia. Y esto fue lo que comentó. Por lo que quiero dejar claro que la iglesia no es la que me sostiene financieramente. Que Soplo de Vida no me pertenece a mí como persona, sino que es un ministerio constituido y organizado, regulado y manejado por un comité que dirige todos los ingresos que este ministerio percibe. Cada año, la iglesia rinde un informe a sus miembros sobre lo que recibe y sobre cómo se administra. Y todos nuestros proyectos y los fines para los cuales fueron habilitados están abiertos para ser auditados por las autoridades competentes en caso de ser necesario. Me encanta que haya dicho que ella no es la dueña de Soplo de Vida. Me encanta y que tiene un comité de finanzas.
Espero que además de un comité de finanzas tenga un comité pastoral que evalúe a la, en este caso, pastora. Ustedes saben lo que yo opino sobre el asunto. Que le haga una evaluación, que le haga llamados de atención, que le diga hay que mostrarse más sencilla, hay que mostrarse más humilde, no hay necesidad de mostrar tanta ostentación y de mostrarse como si fuese una vedette cristiana, no hay necesidad de eso. ¿Para qué? Supongo yo que tiene un grupo de pastores que hacen eso porque todas las iglesias sanas no tienen un solo pastor, tienen varios pastores que se exhortan mutuamente, se animan mutuamente, se edifican mutuamente. Esa es la manera bíblica en la que debieran funcionar las iglesias, creemos nosotros. Ahora, dice que los proyectos están abiertos a ser auditados por todas las autoridades. Maravilloso, Yesenia, estoy completamente de acuerdo. Así que hacemos un llamado al gobierno dominicano para que haga las auditorías correspondientes y así evitamos cualquier sospecha y después que el gobierno dominicano salga y diga todo está completamente en orden, todo está muy bien, no hay ningún problema en esta iglesia, nosotros vamos a estar felices y lo vamos a comunicar a todo el mundo y vamos a decir qué bueno que Yesenia Ten acaba de mostrar que no hay nada de lo que podamos sospechar en esa congregación. Después termina afirmando que el centro de crecimiento es obra de Dios, que todo ha sido hecho con orden, con transparencia, que las puertas permanecen abiertas para cualquier investigación de las autoridades. En conclusión, podemos resumir de esta manera su defensa. Ella dice, tenemos una estructura organizada, pagamos impuestos, los proyectos existen, las donaciones son administradas por un comité y mis ingresos personales provienen principalmente de las plataformas digitales. En eso se resume la respuesta de ella. ¿Sí? Respondió, dice de dónde sale el dinero, pero no comprobó realmente con documentos. O sea, hay unos videos de las obras sociales y todo eso, y hay un documento que presenta, pero pues no es que haya habido una auditoría exhaustiva. Hay mucha gente que va a salir y sí, ven ya, Yesenia Ten comprobó que no hay sospecha alguna. Esto es muy básico, ¿no? Una auditoría se hace mucho más profunda. Tiene que irse mucho más a fondo. Lo positivo, reconoce que los líderes religiosos pueden ser cuestionados y que las congregaciones pueden ser auditadas. Eso me parece genial y maravilloso. Todavía nos falta conocer un poquito más los detalles, ¿no? Porque pues con estos cuestionamientos debiera. Y hay una serie de cosas que hacen falta y con esto cierro. Número 1. Las empresas con fines de lucro vinculadas al ministerio y a familiares. No explica cómo están estructuradas y por qué hay personas de la iglesia ahí en esas empresas y cómo es que llegan las ganancias y se administran a la iglesia. ¿Entran al comité de finanzas o eso es aparte del comité de finanzas? ¿Hay contabilidades aparte de cada una de esas empresas? Porque son subsidiarias de la iglesia y usa la iglesia como puente para que las personas lleguen a esas empresas. Eso no lo explicó. La guardería y el centro educativo Grace, ¿por qué son tan costosos? ¿Por qué son tan caros? Ella no mencionó para nada eso, los precios de esa guardería y por qué los miembros de la iglesia no tienen ningún tipo de beneficio con eso. Aquí en los Estados Unidos generalmente las guarderías son una bendición para los papás porque son prácticamente gratis, ¿no? En un país tan pobre y con una iglesia que tiene la capacidad debiera ser así. No explicó en ningún momento por qué el restaurante que hace parte supuestamente de la iglesia pues vende bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Por qué no corresponde a la misma ética de la iglesia? Nunca tocó para nada el tema. No explicó la relación entre Find Modesty y la alianza con Ciudad Refugio. ¿Cuánto han sido los aportes de esa empresa de Ciudad Refugio? Si han estado registrados o no han estado registrados. No explicó la confusión patrimonial que hay entre las entidades lucrativas y las no lucrativas, es decir, entre la iglesia y las empresas. De hecho, el reportaje de Nuria tiene como centro eso: ¿dónde termina la iglesia y comienzan los negocios? Ese es el centro del reportaje de Nuria, ¿dónde termina la iglesia y empieza el negocio? Y eso es precisamente lo que ella no respondió. Terminamos sin saber dónde termina la iglesia y dónde comienza el negocio.
¿Qué pasa con los millones que están llegando en sus negocios donde todo es supremamente caro? ¿Tiene algo que ver con la iglesia? ¿No tiene que ver con la iglesia? Entonces, ¿por qué está ligado a la iglesia? Eso no lo respondió. Ahí es donde deben existir las auditorías. Tampoco respondió el cuestionamiento ético a su opulencia, a sus riquezas. Ético. Una cosa es que una persona, un pastor, un ministro, tenga derecho a comprarse cosas caras, bonitas y lindas, y otra cosa es que sea ético y moral hacerlo. Yo sí estoy convencido que los pastores deben mostrar sencillez, y eso no quiere decir vestir feo o andrajoso. No. Es que llevan el argumento al extremo para ridiculizarlo. No, nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que una cosa es vestir bien y sencillo, y otra cosa es tener lujos extravagantes. Puede ser que todos sus lujos los haya comprado con el dinero de su trabajo. Genial, maravilloso, perfecto, pero eso tampoco es justificación. Un ministro del Evangelio no lo hace así. Podría trabajar en otra cosa completamente diferente y aún así debería mostrar sencillez, humildad y generosidad para con los demás. Yo no estoy diciendo que no sea generosa, pero la sencillez es algo innegociable para un ministro del Evangelio. Tampoco hablo nada sobre las enseñanzas teológicas cuestionadas. Nada sobre la teología de la prosperidad. Nada sobre sus falsas doctrinas. Y eso se tocó en el documental de Nuria. Pero como a ellos no les interesa la doctrina, lo único que les interesa es lo legal, parece ser. Y finalmente, no habló nada de la presión que hacen a los integrantes de la iglesia para diezmar, que es algo que nosotros hicimos un video el viernes pasado, si quiere ir a verlo. Entonces, ¿responde algunas cosas? Sí. ¿La respuesta es incompleta? También. ¿Nos dejó muchas dudas? Definitivamente. Pero es bueno que haya aceptado que haya una auditoría. Invitamos al gobierno y a las autoridades pertinentes a que hagan esa auditoría, porque los cristianos no le tenemos miedo a eso. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Él está hablando de la ofrenda que estaban recibiendo para llevar a Jerusalén. Y él dice, hay que ser transparentes en esto, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. No se trata solamente de que el Señor conoce y sabe en qué gastamos el dinero. No, las personas, el hombre debe recibir un buen testimonio. Por eso las iglesias deben ser transparentes en sus recursos y los pastores sencillos en cómo los usan. Bueno, ¿qué opina usted? Deje su comentario aquí en la caja de comentarios, comparta, dele like y queremos leer su opinión. Va a ser muy importante para nosotros. Gracias por haber estado aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.